Yo personalmente escucho bastante música evangélica cristiana. ¿Ustedes como católicos consideran que yo hago mal en escuchar ese tipo de música? Respuesta formal. ¿Por qué la liturgia de la Iglesia Católica es una riqueza de nosotros los católicos? ¿Por qué? El punto aquí es que la liturgia nos enriquece cada vez más como personas, como servidores, como laicos. Por eso es que todos y cada uno de los miembros de la iglesia debemos de tener un cierto conocimiento sobre liturgia. Conozco muchos cristianos evangélicos que conocen más de la Iglesia Católica que de su propia iglesia. Bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias totales por el favor de su atención. Bienvenidos a un episodio más. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un abrazo a ustedes. Bienvenido Marlon también. Gracias por invitarnos nuevamente y poder compartir nuevamente un capítulo más de Cristificados. Es un placer estar compartiendo nuevamente con todos y cada uno de ustedes, esperando que el tema sobre el cual vamos a compartir sea de mucho provecho, tanto como lo es para nosotros. Totalmente. Y es que miren, el tema de hoy es muy interesante. Tengo muchas interrogantes y yo creo que ustedes son las personas que me pueden ayudar a aclararlas. Aunque no es que sea del todo tan polémico, pero sí, a mí me gusta que las cosas sean así para que podamos entender de una u otra manera los puntos de vista y lo necesario que es cada cosa. Cuéntenme una cosa antes de empezar el podcast. ¿Qué les pareció el evento que tuvimos en el María Regina? Creo que fue una cosa nueva para nosotros, pero las expectativas tuya, Cristian, tuya, Alan, y bueno, yo les doy la mía después. La verdad que no te puedes ir a ciencia cierta qué tanto me pareció el evento, porque solo estuvimos un ratito, tal vez 20 minutos a lo mucho, media hora, y nos perdimos prácticamente todo, solo estuvimos en nuestra parte, pero por lo que alcanzamos a escuchar durante las prácticas del coro, la verdad que se escuchaba bastante interesante, y también el ambiente 10 de 10. Bueno, yo vi muchas cosas buenas en el talento más que todo. Uh-huh. Podríamos decir que es una actividad muy buena para pesca de jóvenes. Yo lo puedo decir así. Bueno, tanto que el que sepa de la música católica, ¿va? Porque el que no sabe se pierde. Porque por allá hubo un personaje. Ey, vos, ¿qué es eso de Hakuna? Era la de Hakuna Matata. Sí. Imagínate que preguntaban esa. Diga el nombre. Sí, no vamos a decir el nombre. No se puede. Pero sí, te digo, la participación de nosotros, pues creo que yo no llevaba mucha expectativa, pero a pesar de que no la llevaba, pues vine con un buen sabor de boca, la verdad. Y me gustó bastante. No estaba nervioso en lo personal, no estaba nervioso. Pero sí creo que nos falta un poquito. Bueno, sí. Bueno, el evento como tal a mí me gustó mucho. Creo que siempre he apoyado eventos así. Creo que como católicos necesitamos que este tipo de eventos se estén realizando cada vez más seguido. Porque esto reúne jóvenes, reúne talentos, reúne vocaciones. O sea, es un momento para descubrir realmente para qué Dios te ha llamado. Ahorita que Alan menciona eso que dijo, sí, se está refiriendo a mí. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes también. Por favor, la dejan en la caja de los comentarios y ustedes me responden ahorita. Yo personalmente escucho bastante música evangélica cristiana. ¿Ustedes como católicos consideran que yo hago mal en escuchar ese tipo de música? Respuesta formal. Te cedo, Cristian. No se peleen. Es un punto de vista ya. Es un criterio. Tengo que organizar el veneno ahorita. Te entiendo, papá. Es que solo decís eso, solo me vienen a la mente las prédicas del padre Roberto. También. No seas así. Pero entonces, fíjate que en lo personal no considero que sea malo. Algo malo o algo que debería ser polémico, porque es un canto que te habla de Dios, te evangeliza de una u otra manera. En lo personal, uno de mis cantantes favoritos es Jesús Adrián Romero, y en momentos en los cuales necesito iluminación o sentirme bien o busco paz espiritual, exorcismo, entonces me gusta escuchar sus canciones. No le hagas caso. Bueno, yo
Soltalo como es. Mira, yo te lo puedo decir así que nuestra música católica tiene todo lo que contempla el misterio de Cristo Ujú. dentro de nuestra iglesia, la fe que llevamos. La música de los hermanos separados es bonita, es muy organizada, es muy melódica. Pasa de ser una música que se escucha solamente en el culto de la iglesia a una música que se puede Comercial. comercial, correcto. Ujú. Entonces, la música de nosotros, católica, es una música más contemplativa, ya que lo máximo que escuchan una guitarra y una cuestión así como de lluvia, es lo máximo de un instrumento musical que lleva una canción católica. Y la música de los hermanos separados llevan un montón de cosas con tal de hacerla bonita y para atrapar. Ujú. Si vos te pones a estudiar lo que es la música cristiana, la cristiana evangélica, vas a encontrar muchos agujeros de guión. Hay muchas cosas que no van ahí, hasta ellos mismos dicen, esto no va así. ¿Cómo hablamos de música? Hablamos en general, por ejemplo, la música que a vos netamente te gusta, que es la de estos personajes, Alex Zurdo, todo eso. Hay una especie de hermanos separados que son de una denominación que dicen que esa música es música hereje. Ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Sí, entonces es Ujú. música hereje, por cuestiones que ellos dicen que se comercializan entre ellos, pues su punto máximo es la fama, va, porque ellos tienen cosas de lujo, bueno, etcétera. Y hay otros que dicen que es buena, que es bonita, que la música cristiana no existe, que hay cristianos que hacen música, no sé si he escuchado esa cuestión. Sí. Bueno, a diferencia de en la iglesia, toda la música que vos escuchas en la católica es una música que te edifica, es una música que te evangeliza, es una música que te pone a reflexionar y te pone a preguntarte muchas cosas, como por ejemplo en qué estoy fallando. Entonces, creo que, bueno, yo escuchaba música evangélica, yo sí era fan de la música Pero evangélica. es que vos eras evangélico. Sí, en aquel entonces yo era evangélico y participaba en algunos cultos, entonces, pero cuando empecé a descubrir puse a hacer esa comparación y yo dije, pues hay más mensaje en la música católica, porque lo que yo vivo, ahí está, es plasmado adentro de eso. Entonces, no es que satanicemos, digamos, que la música evangélica está mala, no. Para los católicos, si escúchelo. Pero ya si vas a escuchar a Jesús de Romero, no, hermano, está mal. No seas así. Es que, bueno, el punto en esto es que nosotros, como yo te decía la vez pasada, pues yo creo que Dios conoce el corazón de cada quien. El corazón de los músicos, el corazón de los predicadores, el corazón de todo el que participa o ejerce un servicio para Dios. Eso solo lo conoce Dios, solo Él lo puede juzgar. Pero el punto acá es que tú dijiste algo muy interesante. La Iglesia Católica en el aspecto musical es más organizada que la música evangélica. ¿Por qué? Porque nosotros hasta en la liturgia la incluimos, que ese es un punto en el que vamos a hablar más adelante. Pero no, yo creo que todo el que escucha música cristiana lo hace con un fin, y es de meditar, de reflexionar. Y si alguna música pues te ayuda, a mí me ha ayudado mucho, y esa es la verdad. Que tal vez la cante un hereje o lo que sea, no importa, el hecho es cómo yo la escuche. ¿Cómo te sentís vos? Cómo me sienta el hecho después de haberla escuchado. Bueno. Y aquí viene la contraparte, va. Es como te digo, puede ser que sea una contradicción, pero a mí es una persona que se me acerca, ahorita porque lo hago bromeando, ¿va? Obviamente, ¿va? Pero si viene una persona y me dice que mi música es mejor que la tuya, yo no llego a compararlas. No. Así, eso yo no lo hago porque, te digo, cada quien ve desde el punto de vista de la muerte del flujo de sangre. Sí, la fe, va. Totalmente. Si a vos te gusta esa música porque te llama algo la atención, está bien, hermano, está bien, escúchela. Siempre y cuando, o sea, seamos capaces de identificar la música cristiana, pues no hay problema. Totalmente. Pero así como que me vengan a comparar, yo no comparo música. No, porque no es que la católica es la mejor, no. Ahora a mí me gusta. Sí. El punto donde vamos con todo esto es, vamos a hablar de la liturgia de la Iglesia Católica, nuestra iglesia. Y para empezar, tengo muchísimas preguntas, pero para arrancar quiero preguntarles, ¿por qué la liturgia de la Iglesia Católica es una riqueza de nosotros los católicos? ¿Por qué? Wow, pregunta bastante fuerte y compleja. ¿Por qué? O sea, ya sabemos que es una riqueza, porque sí. Siempre lo he dicho, la Iglesia Católica es una iglesia organizada, aunque es una iglesia litúrgicamente abierta, que más adelante en su momento esa parte la vamos a aclarar bien. ¿Por qué? Porque es una iglesia abierta culturalmente, es una iglesia abierta porque no excluye a las personas. No, todo el que quiera llegar
Siempre y cuando tenga un corazón dispuesto al cambio y al arrepentimiento, pues va a ser bienvenido. Pero ¿por qué nuestra liturgia hace más rica nuestra iglesia? La verdad que, bueno, con lo que se me viene a la mente, porque es una pregunta bastante contundente, bastante fuerte, pero pienso que lo rico de la liturgia dentro de nuestra iglesia es que todo tiene un propósito y está fundamentado en la Biblia. No solo hablo acerca de, por ejemplo, los ritos que se desarrollan dentro de la misa, que todos ellos tienen fundamentos, sino también, por ejemplo, en el ornato, en el altar, en, por ejemplo, los colores litúrgicos, los diferentes símbolos que se utilizan, hasta en los colores de la iglesia, hermano. Todo tiene un significado, todo tiene un orden, y es por eso que muchas veces vos vas a escuchar a algunas personas decir, no, esto es así, esto es lo otro es así. A veces nosotros, cuando desconocemos realmente cómo son las cosas, decimos, no, es que esta gente hace las cosas como las quiere, pero no, todo tiene su fundamento. Lamentablemente no hay como que un manual claro, no hay la formación necesaria para que todos podamos conocer la liturgia como debería ser. Es más, yo te atrevo a decir, Marlon, que ni Alan, por ejemplo, Alan, que tiene más experiencia en liturgia que yo, sabe todo. O sea, es un proceso Ujú. de aprendizaje continuo, y es lo interesante de esto, que cada día, cada sábado aprendes algo nuevo. Yo, por ejemplo, estuve durante 2 años en la coordinación de liturgia, hermano, y créeme que había momentos donde yo miraba a otras personas con más experiencia y yo quedaba como que yo soy un pato. Yo, ¿qué hago aquí? Novato. Pues es que la liturgia, hermano, aparte de ser el centro de la vida cristiana católica, es lo que abarca todo. Ujú. Y por eso es demasiado, ¿cómo se le puede decir? Demasiado enriquecida, ¿va? No porque sea algo netamente técnico, ¿va? Sino es porque algo que viene por tradición. Por años, desde Por el años. inicio. Estamos hablando desde que estaban los 12 sentados en una mesa compartiendo el pan con Cristo, ¿va? Disfrutando la primera Eucaristía celebrada ahí. Desde ahí vienen todos esos oficios. Y de ahí la necesidad de ir renovando y transformando esa liturgia para que llegue más sencilla a las personas, ¿va? Entonces, por eso a veces decimos, hay unas cosas que pasan aquí que no pasan en otro lado. Pero es porque tiene que llegar de una manera más sencilla. Porque no te puedo venir a dar como te digo, todo de un solo, porque es imposible, pues demasiado. Sí, sí. Estamos hablando casi de 2000 años de historia. Y durante esos 2000 años de historia vinieron pasando los hechos desde la primera Eucaristía ya formal, que se reunieron los apóstoles, y de ahí compartieron con un montón de personas la fracción del pan, se bautizaron y compartieron la fracción del pan, a empezar a conciliarlo en los concilios, ¿va? Hasta llegar hasta a recibir una pequeña, ¿cómo se le puede decir? Una pequeña modificación en el concilio de Verdun, ¿va? Estamos hablando de historia, de gran historia, pues. De decir, no, pues esto no se va a hacer así, vamos a hacerlo así. ¿Sabes? Yo les preguntaba esto y les hacía la pregunta así, ¿por qué la liturgia es algo rico que tiene la iglesia? Y es simple, vos lo acabas de resumir en ciertas palabras y vos también. Cuando se refiere a que viene siendo utilizada desde los principios, porque simplemente la liturgia es la organización que tiene la iglesia para darnos la palabra de Dios de una manera, podría decirse, de una manera igual a la cual la hizo Jesús. Todos los sábados tenemos la Eucaristía en algunas iglesias, en otros los domingos. ¿Y qué hace el Padre a la hora de consagrar? O sea, la liturgia en sí general es el orden que tiene la iglesia para llevar el mensaje a todos los demás. Y vos dijiste algo muy importante. Si nosotros pudiéramos comprender todo lo que conlleva el orden litúrgico de las cosas, creo que hasta nuestra vida fuera mucho más distinta, mucho mejor. Imagínate, Marlon, que cómo son las cosas. Todo gira en torno a rememorar la última cena de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el eje central de toda nuestra de toda la misa y de toda la liturgia, rememorar ese acto, y solo eso conlleva una vasta cantidad de cosas, desde por ejemplo
hacer el templo para que vos vayas y comprendas ese momento Ujú. hasta todo lo demás. Y sin embargo, no ve, nosotros muchas veces vamos sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado y así durante toda una vida y no alcanzamos a comprender realmente qué significa vivir una Eucaristía. Totalmente. Y por eso la necesidad de que esto sea algo, como te digo, algo intacto, pues algo que no se noten errores, porque es algo que es una gran responsabilidad, porque en ello se demuestra la persona de Cristo, pues. No es que Jesús nos pida una perfección, porque somos imperfectos, pues, pero sí esa necesidad de que todo sea como nítido y que sea entendible para las personas, no complicarlo demasiado, pues. Yo comprendo a una persona que critique la liturgia de la Iglesia Católica si la desconoce. Pero alguien que la conoce no la puede criticar porque entiende el orden que hay. Nuestra Iglesia Católica es tan rica en muchos aspectos que es la única iglesia que a través de los tiempos tiene una historia real y viva. No tiene fecha de fundación. Y no lo digo para dejar mal a nadie, no, eso no me interesa a mí. El punto aquí es que la liturgia nos enriquece cada vez más como personas, como servidores, como laicos. Por eso es que todos y cada uno de los miembros de la iglesia debemos de tener un cierto conocimiento sobre liturgia. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia y se persina con la mano izquierda. Hay gente que se sienta, se está masticando un chicle y lo pega en la banca. Hay gente que se acerca al altar y solo sube como si fuera a su casa. O sea, hay cosas que litúrgicamente la gente tiene que estar preparada. Pero fíjate que en el caso del chicle, eso ya no es ignorancia o desconocimiento de la liturgia, eso ya es falta de valores o falta de educación, sos un burro, eso no lo debes ni hacer en tu casa, Sí. pero lo vas a ir a hacer a una iglesia. No, pero hay gente que está ahí y eso no le importa. Por ejemplo, vaya, yo siempre he estado a favor de que todos necesitamos un poquito de catequesis. Siempre. Yo el otro día le decía a Alan, ¿vos crees que es necesario otro concilio vaticano? No me decía Alan, nada, para nada. Todo está bien, todo está organizado. La gente, por ejemplo, llega a la iglesia hasta con ropa como se le dé la gana. Y que nos basamos en que, Jesús no quiere la ropa, quiere el corazón. Pero ni el corazón lo lleva. Desde el momento que te pones a ropa no llevas ni el corazón dispuesto. Fíjate, Marlon, que yo me quedo con una frase que me decía un amigo que pertenece a otra iglesia. Hay que llevar las mejores galas para Cristo. Hay que vestir lo mejor para Jesús. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia con lo primero que encontramos, con los pantalones rotos o con aquellas camisas escotadas en el caso de las mujeres, y como es el amor, las cosas no es relajo. Fíjate que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando uno pasa a leer, cuando sirven las lecturas, hermano, todo tiene un fundamento. Primeramente, para pasar a leer, vos debes de saber qué es lo que estás leyendo. Primeramente, el Espíritu Santo tiene que actuar en vos para que vos seas el medio para que Él pueda llegar a otras personas. Porque hay personas servidores que piensan que solo es leer y punto, pero no solo es leer y punto. Vos estás proclamando la palabra de Dios. Y hay una diferencia entre que vos leas a la carrera a que vos lo hagas de manera exclamativa, de manera correcta, respetando puntos y comas, con el tono adecuado, con la postura adecuada. Todo eso, créeme que genera un impacto en las personas que realmente están prestando atención. Ok, pero esto que tú estás hablando me da pie a hacerles otra pregunta. Ok, eso que tú dijiste se entiende perfectamente porque en nuestra cultura, así es, nos preparan, en nuestra cultura nos hablan hasta de la ropa, de cómo debemos de vocalizar la palabra de Dios, cómo la debemos exclamar. Pero en otras culturas, como lo dijo Sadi cuando estuvo sentado aquí, es totalmente distinto. Y la pregunta es, ¿por qué la liturgia de Honduras es de una forma y la de España es de otra, si la liturgia es la liturgia? Es por la cultura. Uh-huh. En esa parte creo que el Concilio Vaticano II pues abrió las puertas a que esto se adaptara a las culturas, porque la cultura de acá es diferente a la de allá, súper diferente,
que se haya modificado allá porque no haya respeto o que no haya ese grado de solemnidad ya es otra cosa, ¿va? Pero aquí vas a pasar de escuchar cantos gregorianos a cumbias locas, pues acá en estos lados de acá. Pues vas a escuchar cantos de traba muy alegres, allá no, allá son cantos gregorianos, cantos netamente solemnes, pues. Es cosa muy diferente. Que el tema todo central se haga de una forma solemne allá y que las personas vayan y no respeten ya es otra cosa. Entonces allá no se modifica nada, solo que es que está adaptada a la cultura, pues. Y qué bonito eso que dijo Alan. Fíjate que en eso que vos acabas de decir varía incluso entre parroquias. Por ejemplo, hay cosas en San José Esposo, que es la parroquia donde pertenecemos, que no se hacen un tanto distintas de cómo se hacen en la Natividad o en la San Isidro, como por ejemplo la reverencia, los lectores antes de pasar, que aquí los tres hacen la reverencia juntos, pasan ahí al altar, esperan y luego se bajan los tres juntos. O también la vestimenta. En el caso de la vestimenta, creo para mí es correcto que todos usen el mismo color, porque de esa manera vos te evitas que alguien vaya de una manera informal. Igual, a veces también se entiende de que hay personas que van de manera, no quiero decir provocativa porque no es el término correcto, sino algo exorbitante que llama la atención. Por ejemplo, hay colores que son más chillantes que otros, o también puede haber un escote, una rotura. Entonces lo ideal para mí se ve bien bonito cuando se viste un uniforme, todos iguales, se mira más organizado, más. Fíjate que cuando íbamos a las formaciones a San Pedro Sula, habían religiosas que nos decían las cosas de verdad, como debían de ser, ¿va? Y decían, lo malo de estos lados de acá, decía que si la persona no iba desnuda de abajo, iba desnuda de arriba. Y fíjate que ellos dijeron, sería bueno que pusiéramos un uniforme global para todo esto, pues, y en ese caso se quedó con el uniforme negro y blanco desde aquel entonces, ¿va? Blanco arriba y negro abajo. Pero como te digo, hay gente que, dice, no, que Jesús andaba con sandalias, yo para qué voy a andar poniendo esto. O sea, creo que a veces no es tanto porque en la Biblia no dice que tenemos que ir decorosamente, no es porque lo diga, sino porque quien está presente ahí lo merece, ¿va? Lo amerita. Debemos de ir con nuestras mejores galas y a veces pues tendemos a molestarnos porque nos exigen eso, ¿va? Alan, y es que fíjate que nosotros a veces nos hacemos los berrinchudos porque nos queremos, o los mágicos. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el código de vestimenta para ir a una boda? Vos no te vas a ir en short o te vas a ir en chancleta. Vos te vas a ir elegante. Tenés que estar vestido a la altura del evento. De igual manera, vos no te vas a ir a la playa con una camisa de botones y con un jeans. Vos vas lo más relajado posible. Entonces, ¿por qué? Si nosotros sabemos que hay que ir vestidos decorosamente a la iglesia, porque queremos irnos como nosotros queramos, con aquel escote, con aquellos chingos, con aquellos pantalones rotos, cuando sabemos que estamos en un lugar que merece el respeto? Yo estoy totalmente de acuerdo con las funciones que ejerce la iglesia a través de la liturgia, porque ahorita pensaba, yo no puedo estar en una misa aquí en Centroamérica y que uno de los cantos sea en el idioma de Jamaica o en el idioma de allá de África. ¿Me entendés? O sea, es maravilloso saber que la liturgia se adapta a las necesidades y cultura de cada ser humano, porque depende del país. Es como que en España se cante uno de los cantos de acá, que hasta la tonalidad es distinta. La cumbia misionera, ¿te imaginas? Imagínate, entonces hay cosas que litúrgicamente enriquecen a la iglesia y a la cultura de cada persona porque se adapta al país en el que se encuentra. Pero en cuanto a esto de la música, la vez pasada hablaba contigo, Alan, y debatíamos ciertos cantos, porque tú me decías que hay cantos que son litúrgicos y cantos que no son litúrgicos. Entonces yo te preguntaba, Alan, ¿pero por qué este no es litúrgico si habla de Cristo? Si te menciona a Jesús. ¿A qué se basa la iglesia en determinar cuál es litúrgico y cuál no es litúrgico? Vos que estás en la música. Mira, imagínate vos, este es uno de los principales motivos por cual un canto no es litúrgico. Es el principal. No, está bueno, y es más, cantate los que son y los que no son. Imagínate un canto que diga, por ejemplo, estos playeros, arriba la mano, arriba la mano. Arriba. Uy. Ahora bien, en vez de decir arriba la mano, diga aleluya. Entonces, la iglesia
no lo tomaría como porque es una parodia. Exacto. No es un canto inspirado netamente para la liturgia, sino que fue sacado de otro y le pusieron la letra nada más. Fue modificado. Modificado. Entonces tiene que ser primero fiel al texto, es primero. Y si es de los cantos más importantes como el Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, y creo que el Cordero son los cuatro el Aleluya, son los cuatro principales que habla el misal romano. Tienen que ser fieles al texto. Si no son fieles al texto, son antilitúrgicos. Por ejemplo, hay cantos de entrada que son parodias. Esas parodias no se eliminan. Y entre esos hay cantidades que hasta los momentos ya han empezado a hacer una depuración de los himnarios, que prácticamente no hemos quedado como con 5 o 6. Por esa razón, porque son antilitúrgicos, porque son parodias. Yo, por ejemplo, yo soy un tipo que yo disfruto una Eucaristía con cantos viejos del himnario. A mí me encantan. Pero una vez, dentro de mi ignorancia y mi poco conocimiento, escuché que había un Padre Nuestro que lo estaban sacando porque decían que no era litúrgico. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es un Padre Nuestro. Entonces, tú me explicaste que la melodía, creo que la habían sacado de no sé qué cosa. Entonces, ahora yo comprendo muchas cosas de la iglesia y estoy totalmente de acuerdo. Es el mentado Padre Nuestro que sale de este grupo, ¿cómo se llama este grupo? Pero es la canción se llama Sonido del Silencio, es de un grupo de rock. Aquel Padre Nuestro. Ajá, ese es antilitúrgico porque es parodia. O sea, es la melodía adaptada a la letra. A la letra, correcto. No es, si hubiera sido al revés no pasa nada. Ajá. Que si hubieran hecho el canto adaptado al Padre Nuestro no pasa nada. La iglesia lo seguiría tocando, pero es adaptado a la... Bueno. Antes, me imagino yo, y también hay otro que el autor no sea católico, porque antes se cantaban acéptame como ofrenda de amor de ofertorio. Ajá. Pero ese canto es del que le gusta a aquel, es de Romero. y dijeron, no, no es ni católico, pues. Entonces sí. No podemos darle un lugar porque tenemos música que es fiel al texto. Sí. Y debe ser promovida en la iglesia. Alan, y por ejemplo, hace como unos 10 o 12 años que nosotros cantamos como canto de salida, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. ¿Qué opinas de eso? Eso también, eso, como te digo, como no teníamos conocimiento porque nadie se especializaba en música litúrgica. Ahora es que se ha venido como a propagar la música litúrgica y decir, no, hombre, estos cantos están malos. Y entonces ya se han empezado a adaptar. Por ejemplo, bueno, en una formación nos dijeron a nosotros, en vez de estar cantando ese y otro que cantábamos, decían, canten algo mariano, o sea, algo que sea mariano o un canto de gracias por final. Pero ahora resulta que si uno canta un canto de gracias está malo también. Entonces, está bien, está un poco complicado eso, entonces nosotros solo decimos cantar cantos de mariano nada más. Y fíjense que hay un dato que particularmente siempre me pregunté también. Por ejemplo, nosotros en un tiempo trabajamos con padres salesianos. El padre salesiano nos enseñaba la liturgia de una manera y nosotros ya estábamos adaptados a esa manera. Luego hay la transición de salesiano a franciscano. La cosa cambia por completo. Entonces yo siempre digo, pero la liturgia no es la misma. Ahí sí hay, como te digo, debe ser alguien que te instruya en esa parte porque hay como una especie de, como yo lo entiendo así que va a ser. Ah. Sí, pero no es la forma. No, yo lo pienso igual. No es ese el punto, ¿va? Sí. Pero sí hay, debe ser como que la varia congregación tiene su forma de hacerlo, pues. Pero al final los ritos vienen siendo igual, o sea, es lo mismo. Si con tal no modifiquen lo que es la forma litúrgica, no pasa nada, pero ellos lo hacen de una manera u otra. Hay unos que te dan apologética dentro de la misa, hay otros que te dan prédica y hay otros que te dan homilía, ¿va? Que son cosas bien diferentes. Y que vos decís, no, pero me gusta más con este, pero porque aquel ya se basa a la realidad, pues. Pero eso debe ser alguien que realmente que nos diga a nosotros, esto se hace así porque hay algo que nos dice que nosotros tenemos que hacerlo así. Porque hay algo que les dice a ellos, usted tiene que hacerlo así porque usted es así. Usted lo hace así porque usted es así. Es que es lo que yo siempre he dicho, mira, nuestra iglesia es rica en muchos aspectos y enriquece más nuestro conocimiento cuando nosotros nos interesamos por descubrir y no por criticar. Eso suele pasar. Yo siempre soy un tipo que se hace muchas interrogantes. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué tan importante es la liturgia para un laico? Que conozca, o sea, ¿en qué le sirve pues a un laico que conozca de liturgia? A mí me pasó algo la vez pasada. Bueno, yo siempre ando tratando de aprender algo nuevo.
Y yo he visto, ustedes también han visto que cuando nosotros terminamos de comulgar y llevan la hostia consagrada ya al ¿dónde se guarda? Sagrario. Al sagrario, hay gente que se para porque ya porque lo van a guardar. Y entiendo que no se debe de parar si comulgó porque ya tiene usted a Jesús, ya usted es un sagrario. Entonces, si se lo pregunto quizá a otro sacerdote o a otra religiosa o a otra persona del conocimiento de liturgia, pueda que me diga lo contrario. Y al final yo voy a preguntar, ¿pero y quién tiene la razón entonces? Ve que a mí siempre me ha dado cortocircuito, hermano. Eso, si se lo puedo decir así. Por dos. Porque, mira, ve, hay padres que son de la misma congregación. Yo te puedo entender que yo soy claretiano y aquel es franciscano y el otro es jesuita. No pasa nada. Yo los entiendo porque diferentes criterios. Pero somos de la misma congregación, de la misma fraternidad. Y decimos, yo lo hago así, yo lo hago así. Entonces, ustedes no se paren cuando yo vaya, ustedes sí párense cuando yo vaya. Entonces, te explota la cabeza, pues. Sí. O sea, son cosas que yo digo, deben de ponerse de acuerdo y decir, lo vamos a celebrar conjunto así, pues. Porque, bueno, hay una cosa que no la quiero criticar, pero... Vale más. Dígala. Vale más. Pero vamos a decir, es una que dice, lo dijeron en la formación hace poco, de que la cuestión del oh Señor, el Señor ten piedad que es cantado, lo hace el Padre y lo repite la feligresía. Pero después nos dijeron a nosotros que tenía que hacerlo el coro y que lo repita la feligresía. Pero tiene que decirlo primero el Padre. Entonces hubo una discrepancia horrible, entonces mejor hagámoslo como lo hemos hecho siempre, pues, para que no haya pelea. Entonces, ese de que yo lo hago así, yo lo hago así, es bien complicado cuando es una sola fraternidad que lo hace, o una sola congregación. Así aclaremos esto de cierta manera porque hay gente que posiblemente vea el podcast y no lo entienda. ¿Por qué la iglesia dentro de la liturgia divide los tiempos por colores? Eso en sí nos da la pauta a algo porque hasta los cantos cambian. No se tocan los mismos cantos, por ejemplo, de Navidad en Semana Santa o en el tiempo ordinario, por ejemplo. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, es una pregunta demasiado extensa, la respuesta. Resumíla. Bueno, no es tan compleja. Bueno, es que de compleja a compleja es demasiado si lo queremos ver en el punto que se sustenta la base de esto. Pues. Uh-huh. Porque debe cambiarse porque cada tiempo señala algo específico. Exacto. Y por ejemplo, si el tiempo bueno, hasta ahora yo sé que el morado del Adviento no es el mismo morado del de Cuaresma. Son yo me he fijado en eso. Diferentes. Uno es más fuerte y el otro es más... Sí, porque bueno, entérate. Uno se trata de luto y penitencia y el otro significa como una especie de esperanza. Esperanza. Correcto. Sí. Entonces, hasta ahora yo lo sé, como te digo, como uno no es entendido en estas cosas, pero más o menos le va estudiando. Y sé que en ese tiempo se guarda el luto por la cuestión que va a pasar de la Cuaresma, uh-huh. Por los 40 días de preparación. Sí, de preparación. Y hay otros que el tiempo de espera o de esperanza más que todo, que es el verde, que es el tiempo ordinario, que es el más grande entre todo el año litúrgico, y también el blanco, que es el blanco de Pascua, que es el que habla del paso de la vida y la muerte. Entonces, como te digo, ahí es un tema extenso porque te tienen que explicar por qué están esos ahí en esas fechas, pues, específicos, porque hay una base que sustenta eso, y es demasiado amplia esa base. Bueno, yo creo que, miren, hablar de liturgia es un tema bastante extenso. Va a ser una parte 2. Sí, es muy importante, y no estamos explicando ciertas cosas, sino que estamos tratando de aclarar dudas y especulaciones que hemos tenido. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿por qué? Bueno, de hecho te pregunto, ¿verdad que el canto que en Navidad, pero mira cómo beben los peces en el río, no es litúrgico? ¿O sí? Pero entonces, es parte de nuestra tradición. Pero ves, para que entendamos es que hay veces que cantamos cantos de acuerdo al tiempo, pero no son litúrgicos. Claro, no afectan en nada, porque no te hacen daño al cantarlo. No es que te vas a ir al infierno porque los cantes o no los cantes, pero sí, como te digo. Pero no, es importante que estemos preparados. Pero el hecho de que no sea litúrgico, Marlon, no significa que no lo puedas cantar en determinados eventos. Por ejemplo, esas veces en el río, en las posadas, el canto por excelencia. Es que esos son netamente para posadas. Uh-huh. Esos cantos así son netamente para posadas. ¿Para festividades? Sí. Ahora, y yo también entiendo que en las posadas creo que solo en el último día que se cantan los villancicos. Antes se cantan puro canto de Adviento. Bueno, ya para despedirnos, los quiero poner a analizar algo así rapidito. Creo que yo voy a empezar. Creo que algo en lo que
me gustaría que ustedes dijeran desde su punto de vista qué es lo que les encanta o admiran de nuestra fe y de nuestra iglesia católica. Yo, personalmente, a mí me encanta el orden que tiene la iglesia. Me encanta el orden porque es la única iglesia que tiene un orden diario prácticamente. Y eso es enriquecedor para el que pertenece y para el que tiene que conocer o está conociendo. Y es algo muy importante que les quiero decir. Conozco muchos cristianos evangélicos que conocen más de la iglesia católica que de su propia iglesia. Me lo han dicho ahí en TikTok. Me escriben, me mandan los de... ¿Dónde está escrito? No me acuerdo del libro donde se supone que está nuestra historia y todo lo demás. Y yo digo, vaya, le digo yo, usted conoce muy bien los misterios y todo de la iglesia. Entonces, a mí, personalmente, me encanta el orden que tiene la iglesia. No sé si ustedes tienen alguna cosa que les encante sobre la iglesia. Como te he expresado varias veces, a mí me encanta la riqueza que tiene nuestra iglesia. Y, por ejemplo, con lo que vos decís del orden, en nuestra iglesia, si por ejemplo hay distintos tipos de oraciones, está por ejemplo el rosario, el ángelus, está la oración de laudes, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es las 3 de la tarde, ¿no? Sí, la que comprende 9, 3 y así sucesivamente. Todo el día la que... Y eso sucesivamente, o sea, en cada momento hay una oración determinada para cada momento, entonces siempre hay una amplia variedad de cosas. Donde vos escarbes, ahí vas a encontrar algo y es lo interesante de nuestra iglesia. A mí lo que me encanta de esto del tema litúrgico es que el mensaje es universal. Exacto. El día, vos podés poner en YouTube misa de hoy, te parece una de España y te está saliendo la misma lectura de hoy y con otra homilía, pero con la misma lectura, hermano. Solo hay algo que cambia, el idioma. Sí, el idioma. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por este podcast, así que cuídense, un abrazo, estudien, prepárense, adquieran conocimiento porque nuestra liturgia es enriquecedora y es bastante importante para nuestro conocimiento. Es importante que un laico esté empapado, aunque sea un poquito, de lo que es liturgia. Cualquier duda, pregúntale a Alan. Escríbanle. Y si quieren algún tema específico que quiere que nosotros toquemos, pues ahí déjenlo también. Pues ahí en el catecismo de la iglesia, hay gente que me manda, y el catecismo dice esto. Vaya. O si tiene algo que compartir, contáctenos y podemos organizar un tema juntos. Y aquí la armamos. Saludos, un abrazo.